Hola, hola a todos, buenas noches. Pues vamos a darle continuidad a las sesiones. Ya estamos prácticamente próximos a terminar. Las sesiones terminan en la misma fecha que iniciaron, entonces pues prácticamente vamos a terminar en el mes de enero. Sin embargo, pues bueno, vamos a darle continuidad. Estas últimas sesiones van a ser de mucha práctica porque ya es realmente la aplicación de la información. Vamos a estar como retomando de las primeras sesiones información para que lo lleven ustedes a la práctica con lo último que vimos, que son los 12 nudos. Entonces, todo lo primero fue toda la teoría referente a lo que fueron las multidimensiones, y ahorita prácticamente vamos a hacer todo el repaso de cómo se ha impactado el cuerpo, la mente, la energía, el espíritu y todo lo que ha pasado a través de, pues, de estas sensaciones, de estas prácticas, de esta información, y qué tanto ya podemos identificarlo, también qué tanto ya podemos manejarlo, gestionarlo y dominarlo, ¿sale? Entonces, pues bueno, en parte de la creación consciente, recordemos que bueno, el cerebro crea constantemente mapas de la realidad basado en lo que consideramos importante desde nuestra sobrevivencia y nuestro bienestar. Cuando algo no aparece en nuestros mapas mentales, literalmente es que no existe para nosotros. Esto quiere decir que pues derivado de las programaciones que nosotros traemos, obviamente había muchas cosas que no eran reales para nosotros, derivado de que pues bueno, en esta parte en donde nosotros estamos programados, pues obviamente no era parte de nuestra lógica, probablemente el bienestar, probablemente la tranquilidad, la abundancia, la evolución, la salud, todos los conceptos a los que nos lleva nuestra conciencia, que nos permiten obviamente la expansión de esta, ¿no? Y sobre todo pues el bienestar, la plenitud, la integración, la sabiduría, que recordemos que nuestra primer base de programación pues es el miedo. A partir del miedo pues viene mucha involución. Esto es porque vamos a manejarnos sobre un sistema de sobrevivencia, un estado de amenaza, pues obviamente un estado de alerta, y para esto requerimos hacer un ejercicio, un barrido, en donde, derivado de las clases de los 12 nudos que nosotros trabajamos, nos vamos a dar cuenta cómo es que nosotros hemos llegado hasta el día de hoy, con base justo a esas programaciones, identificar el modo de la sobrevivencia, identificar también los estados de amenaza de nuestro sistema nervioso. Entonces, si nosotros estamos ya en lo que es la descodificación acerca de cómo se bloqueó nuestro cuerpo, por qué pensamientos, por qué programaciones, ya requerimos también saber que nuestra herida requiere ser mirada y observada con compasión, ya no desde la reactividad, más bien desde el entendimiento de que tú observes hacia dónde te va a dirigir siempre, y todo el tiempo te va a hacer una propuesta de, bueno, si tengo abandono, me va a dirigir el abandono a cierto mapa mental en donde yo ya sé o supongo saber qué es lo que va a pasar. Esto recuerden que lo hace el sistema nervioso como un procedimiento ya reconocido, es decir, ya sé lo que va a pasar, ya sé cómo se va a sentir, ya sé, pero recordemos que esa parte reactiva del ya sé es una programación derivado del tiempo sostenido de la herida. Si nosotros durante 3 estados de conciencia manejamos de forma reactiva o de forma reactiva esta parte de nuestra herida, la que sea que nos domine, pues obviamente ya tenemos como una predisposición a la reacción, al enfrentamiento con las situaciones y a la confrontación. Recuerden que la herida del abandono es muy confrontativa, diferente de la herida del rechazo, que es evitativa. Entonces, es importante saber qué herida, eso yo creo que ya lo tienen súper dominado ahorita, qué herida me domina, qué herida me sigue dominando, o cuál es la propuesta que me hace constantemente esa herida. ¿Para qué requerimos ver esto? Pues obviamente para mirarla con una mayor posibilidad evolutiva en el tema de que, sabiendo que nuestro cerebro funciona por patrones dominantes, no por pensamientos aislados. O sea, no sirve de nada para nosotros creer que no vayamos a pensar eso, que ya no vamos a sentirnos así. No, porque recuerden que es un patrón, una herida es un patrón dominante. Y es un patrón dominante a partir de que es una percepción.
Cada herida tiene características de percepciones, yo creo que eso también ya lo sabemos. Sabemos cuáles son las invitaciones mentales que nos hace cada herida, sabemos cuáles son las propuestas bioquímicas, por ejemplo, de la humillación, que es una constante que nos permite un efecto placebo, no placebo, digamos que tranquilizante, relajante y saludable, sino más bien el efecto placebo que te coloca en el último lugar, en la última instancia, todo pisoteado, todo barrido, porque es lo normal para tu sistema nervioso. ¿Sí me explico? Esto nos ha generado sistemas automáticos. Entonces, si nosotros retomamos la información de los 12 nudos, pues obviamente lo primero que requerimos hacer es identificar nuestra herida. Eso es lo primero que requerimos. La herida más dominante a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel espiritual, ¿sale? Si nosotros ya sabemos que nuestra herida dominante físicamente es el abandono o el rechazo, ya podemos saber qué percepción tenemos. Entonces, a esa que le sigue. Obviamente la herida de rechazo, tanto como la de abandono, asumen la humillación como parte de su efecto bioquímico. Su proceso de pensamiento va alineado, obviamente, a la traición y a la injusticia, ¿sí? Recordemos que este quinteto de heridas tiene diferentes operatividades. En el tema de la traición, también es un proceso bioquímico, pero va un poquito más aislado al tema de lo que es la humillación. La humillación es más la que domina en este proceso bioquímico de generar sustancias que te mantengan en esa idea para que tú te mantengas en ese efecto placebo, ¿sale? En la parte de la injusticia, pues obviamente ese es tu proceso reactivo. Digamos que esa es la parte que te va a estimular para que tú puedas o bien reaccionar o retroceder. ¿Cuál es la propuesta? Aquí diferente de lo que es la propuesta evasiva y confrontativa, se invierte. En el caso de la injusticia, el abandono es confrontativo, pero el rechazo es reactivo, ¿sale? Nosotros, los que versamos en herida de abandono, confrontamos, pero el rechazo reacciona. Entonces aquí es donde se coloca un poquito más violenta la herida de rechazo, porque recordemos que está en una percepción de ataque continuo, de amenaza continua. Entonces esto es lo que lo hace, digamos que estarse autolacerando con ciertas ideas que lo ponen violento, lo perturban en temas de ira o de humillación. Entonces, pues aquí vamos a checar justamente los nudos. Recordemos que el primer nudo es sacro y coxis, la base absoluta de la estructura. Aquí el punto es saber cómo se alimentaban estos nudos, o sea, cómo seguían los bloqueos a partir de mis percepciones. Por eso vamos a retomar, por eso hicieron su tarea, por eso contestaron su descodificación, para entender qué estaba pasando con ustedes, ¿sale? Estos 12 nudos o estos 12 bloqueos, obviamente la primicia o la propuesta que tienen es el 10-3. Recordemos que es la elevación del cortisol al doble o al triple de lo normal que debería manejarse, y justo requerimos identificar en cada nudo qué parte de su ser se sintió en peligro. Eso es lo primero que van a hacer. El ejercicio va así. Nudo número 1, identificar qué parte de su ser se sintió en peligro, física, mental y emocionalmente, ¿sale? Nudo número 1, el ejercicio que me van a mandar es en qué parte de su ser se sintió amenazado o en peligro, física, emocional y mentalmente. Hablando del nudo número 1, ustedes ya tienen ahí sus ejercicios que hicieron de cada nudo en cada descodificación y lo van a interpretar. ¿En qué punto la herida les propuso ese bloqueo derivado de sus programaciones? ¿Sale? Aquí van a hacer un barrido de su información que en teoría ya dominan porque es su información, es su historia. Entonces pues ya deben saber perfectamente cuáles son estas características de sus heridas, ¿no? Las más dominantes. Entonces, hablando del primer nudo, que es fundamentado en el miedo, generación de inseguridad crónica, cansancio sin explicación alguna y sensación de no pertenecer, ¿qué herida dominó en esa parte? ¿Sale?
por qué se sintieron amenazados en ese momento y en qué estado de conciencia fue superior. Requieren reidentificar esta parte del bloqueo sacro y coxis, ¿sí? Es el número 1 y así lo van a hacer con cada uno. El segundo es el nudo del control, el tercero el músculo del alma, que es el psoas, el cuarto, que es el diafragma, el quinto, que es plexo solar, el sexto, que es esternón y pericardio, el séptimo, que es la salida torácica, el octavo, que es la región cervical, el subdiafragma y el hueso yoides, el noveno, que es laringe y glotis, el décimo, que es mandíbula, el onceavo, que es la lengua y el frenillo lingual, y el doceavo, que es la unión occipital y el área del nervio vago, el nudo centinela. ¿Qué parte de su ser sintió peligro física, emocional y mentalmente en los 3 estados de conciencia en estos 12 nudos que se presentaron? ¿Quién los alimentó? ¿Qué los alimentó de eso? Hablo de que si era una relación distante con tus papás, puedes colocar eso, que la ausencia de tus papás alimentó cada uno de ellos porque en tu niñez pues se sentía miedo, se sentía indiferencia, se sentía ausencia. En la adolescencia por lo mismo no había entendimiento, no había quien te escuchara. Y en tu juventud porque tomaste o tuviste que tomar decisiones solo, porque lo hiciste a tu interpretación. O sea, cada cosa de ese estilo se va a verificar y se va a hacer el barrido. ¿Qué parte de tu ser sintió peligro o amenaza física, emocional y mentalmente en cada uno de esos nudos? Repito, estos ejercicios ya los tienen, o sea, pueden hacer el repaso de lo que ustedes escribieron en la descodificación y entender qué herida estaba dominando y qué percepción. Es decir, si ustedes sentían la ausencia, si ustedes sentían la distancia o sentían el rechazo. ¿Sí me explico? Ahí ustedes van a identificar si sentían ausencia o no estaban, pues fue abandono. Si sentían como que ni los pelaban o no los elegían o era todo antes que ustedes, pues es rechazo. Esas dos son las operatividades mentales más dominantes que nosotros tenemos. Ya de ahí, pues puede ser derivado el trato, que es como la humillación, que puede ser también las formas, ¿no? Lo que te encargaban o lo que delegaban en ti, que pudo haber estado alimentando la injusticia y todas las promesas no hechas o todas las cosas no realizadas, que pues ustedes saben que es la traición, ¿no? Con quién contabas y con quién no, o quién te dijo que contabas pero no estaba. Entonces esas son las observaciones que ustedes requieren hacer para identificar qué alimenta sus bloqueos y sus nudos. No el hecho de ya tener la información y de haber trabajado la liberación quiere decir que ya está desbloqueado al 100%. Requerimos hacer un trabajo consciente de entender qué estresaba a mi cuerpo en ese momento, que puede ser una condición, repito, de un mapa mental que ya está trazado y que consciente o inconscientemente ya te llevas hasta ese escenario mentalmente, ¿sale? Recuerden que es una habituación que estamos pues nosotros desprogramando y que es importante mirar que seguimos haciendo igual para poder obviamente quitarlo y hacerlo de una manera diferente, ¿sale? ¿Qué necesidades emocionales no estaban siendo atendidas en ese momento? Repito, vas a revisar los 12 nudos, vas a revisar tu información de los 12 nudos con las preguntas de descodificación que hiciste y vas a verificar qué te arroja esa información. Ojo chicos, aquí están trabajando ya algún tipo de diagnóstico, de autodiagnóstico. Al final del día recuerden que este proceso avanzado era para autosustentarse. Si nosotros solamente tenemos información sin enfoque, no sirve de nada, no es objetivo para nuestra evolución. Por eso requerimos que sea algo más allá de un apunte, que sea una práctica en donde nosotros podamos visualizar este tipo de información a un grado superior. Entonces, para cada una de las cosas que ustedes descodificaron, requieren identificar ahora qué necesidad emocional no estaban atendiendo en ese momento, ni sus papás ni ustedes en este momento. ¿Me explico? Para los ejercicios que me hicieron siempre fue enfocado hacia quien no nutrió esa información. Ahora, en nuestra vida, en nuestra etapa adulta, vamos a identificar cómo yo sigo ese patrón de no seguir sustentando o no seguir cubriendo esa parte de las necesidades, ¿sale?
Entonces, en los 12 nudos ya revisados en la descodificación, ustedes me van a identificar qué emoción no está siendo atendida por ustedes que los mantiene en su bloqueo. Puede ser que no está siendo atendida tu frustración. Estamos hablando de que si hay frustración, hay exceso de control. Exceso de control, querida, es traición. ¿Sale? Recordemos que las personas controladoras versan mucho en la herida de traición porque seguramente hubo muchas promesas incumplidas, perdón, son mis gatos, y no se llevaron a cabo, pues obviamente esas situaciones que hoy muy probablemente a ti te cuesta trabajo también comprometerte, pero sí estás muy pendiente de los demás. Hablamos de que la traición cuando se ejerce de forma externa es muy observada, muy controlada, pero que efectivamente cuando es hacia nosotros, pues no nos observamos que tampoco estamos comprometidos. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta qué necesidades siguen sin ser atendidas por nosotros, que pueden mantener por mapa mental, emocional y físico esta estructura sostenida de estrés. Muchas de las enfermedades crónico-degenerativas vienen de aquí, de que si nosotros no entendemos que no estamos atendiendo una necesidad emocional o estamos en espera de que alguien la atienda, el estrés sigue sostenido porque no ha sido cubierta esa parte. Entonces obviamente la volvemos un parte de nuestro mapa mental por percepción, por expectativa, por control, por lo que tú gustes y mandes, que sostiene el estrés y lo convierte en una somatización permanente. ¿Me explico? Esta parte de la somatización permanente obviamente médicamente es traducida como una enfermedad crónico-degenerativa. No es que sea crónico-degenerativa, sino que el estrés sigue condicionado por un pensamiento del debería ser así, ¿sale? Hay que identificar en qué punto nosotros estamos en un exceso de atención a lo externo sin atender lo interno. Por eso, en los 12 nudos van a identificar qué necesidad emocional les estaba arrojando esa situación, ¿sale? Porque en sacro, en todo lo que es la comunicación, ahí si se dan cuenta, las necesidades eran probablemente ser escuchado, ¿no? O utilizar su voz, o sentirse auténticos, o sentirse aceptados, o poder exteriorizar necesidades y justo pues no estaba pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que ahora está pasando? Que sigue sosteniendo esa idea. Luego, esa es la siguiente pregunta, ¿sí? Van dos. Una es la que parte de mi ser sintió peligro en las 12 situaciones, con qué herida dominando en percepción, ¿sí? El cambio que nosotros hemos hecho a través de este año es mirar nuestras heridas desde lo que era la victimez, es decir, cuando nosotros sentíamos que alguien más ejercía ese dolor en nosotros. Vino la parte responsable en donde tú te diste cuenta que estabas versando en la percepción de tu herida y la convertiste al lado compasivo. Esto no quiere decir conmiserado, ojo, de repente se confunden en esta información. Conmiseración no es lo mismo que compasión. Conmiseración es mantenerte en un estado de víctima o victimario, ¿sale? Porque recuerden que las víctimas, después de mantenerse en una idea de siempre me hacen lo mismo, se convierten en victimarios. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo un verdugo. Entonces no le permiten a la otra persona también salir de ese momento y entonces ya se convierte en parte del problema, ¿sí? Y la compasión es algo muy distinto, es la forma de mirar con amor lo que ha pasado en tu historia y transformarlo. Por eso es compasión, ¿sí? Porque todo lo que nos apasiona nos mueve a un punto distinto del origen. Si nosotros miramos con compasión nuestra herida, nos va a dar la herramienta y el poder que requerimos para transformarlo. Ya habíamos hablado que las heridas compasivas tienen un poder. Ejemplo, el abandono, la independencia, el rechazo, la autenticidad, la injusticia, pues obviamente lo contrario que es la justicia, ¿no? El ser más equitativo. Pero recuerden que esto es a primera persona y la traición a saber y aprender a confiar en primera persona. No hablo de que una vez que tú identifiques con compasión tus heridas, claro, puedes mirar el poder en otras personas, pero no transformarlo. Eso es una elección personal. Entonces, aquí lo que requerimos nosotros es en estos ejercicios que nosotros hemos llevado a cabo de descodificación, identificar ahora cómo se movió mi mente
cómo lo interpretó, qué generó emocionalmente y cómo se somatizó física y energéticamente. Porque recuerden que la humillación lleva a la carencia. Entonces, ¿qué no había sido posible para tu vida desde la carencia? Pues obviamente esto es un proceso mental, pero se hizo evidente, ¿sí? Así como las emociones lo llevan al cuerpo físico, los pensamientos lo llevan al cuerpo energético material. Entonces, muy probablemente si hay una percepción de humillación, de herida, desde el punto conmiseración, hay carencia en tu vida. ¿Me explico? En todas las índoles, incluyendo la material. Entonces, este punto es importante observarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el dinero es energía, ¿sale? La abundancia es energía, es un estado de conciencia. Si nosotros no movemos la percepción de la humillación, la energía del dinero no se mueve. ¿Por qué? Porque no vibran en la misma frecuencia. Entonces, para poder elevar nuestra frecuencia y poder llegar hasta ese estado de conciencia, requerimos modificar nuestra percepción, nuestro pensamiento, nuestra programación. Ese mapa mental que ya tienes diseñado desde años, identificar que no te ha llevado, ahora sí como los laberintos que nos ponían en la escuela para llegar al tesoro, te puedes dar cuenta cómo tú has edificado un caminito que con todos tus pensamientos te enreda y nunca llegas al objetivo, ¿sale? Ese es el punto que ahorita nosotros vamos a revisar en esto que ustedes hicieron en cada ejercicio, de revisar ahora esta parte de su historia, ¿sale? ¿A qué parte de tu historia no le has dado el espacio para expresarse? Que te sigue manteniendo en estrés, digamos. Si fuiste un niño reprimido, tú requieres reconocer esa parte de ti para que el adulto le permita. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos que tu estado de conciencia infantil sigue teniendo algo que expresar, pero tú te convertiste en el adulto que lo reprime. Ya no papá, ya no mamá, ya no abuelitos, ya no tíos, sino tú. Esta parte también requerimos identificarlo en los 12. Ahora, en tu estado adulto, cómo tú reprimes justamente esta parte que no permites expresarte, tal vez vergüenza, tal vez frustración, tal vez fracaso, tal vez carencia, enfermedad, inseguridades, todo lo que tú hayas observado que en tu descodificación pasó, te requieres dar cuenta cómo sigues tú manteniendo ese estrés adrede. Repito, la humillación es un proceso bioquímico del cuerpo que se activa cuando surge la necesidad de la neutralización del estrés. ¿Qué es lo que va a hacer? Activar el punto de la humillación para el efecto placebo de, ya estamos en nuestro ambiente, ¿no? No te quiero decir que es un ambiente positivo, porque no, viene desde una raíz totalmente negativa, en donde tu sistema nervioso ya se siente a gusto con la frecuencia baja, que es la ira, el enojo, la frustración, la vergüenza, la parte en donde tú te sientes mal, te sientes el último, no valorado, no visto, no reconocido, ¿me explico? Toda la densidad de la herida. Para eso nosotros activamos bioquímicamente la humillación, para hacerle lógica a nuestro cerebro de no te preocupes, sigues en casa. Afortunadamente ya no podemos estar en esta partitura porque todo lo demás va a generar un proceso de ordenamiento que se llama caos. Si nosotros no hacemos esta revisión, vamos a seguir cayendo en el efecto placebo. Ahora, hay muchas alternativas de efecto placebo, no solamente la humillación, sino procesos de pensamientos, procesos de habituación, en donde tu cuerpo te va a llevar a expresar lo que quiere. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, esto sí es importante saber a qué, en toda esa descodificación que tú hiciste, qué no permitiste que se expresara o que no sigues permitiendo que se exprese en este momento, en este espacio. Derivado de observar, y estoy segura, que los 12 nudos estaban manifestados en tu actualidad. Entonces, ¿qué sigues sosteniendo que impide que se quite ese bloqueo? Vamos a llevarlo ahí a la identificación, obviamente, de la herida, pero ¿a qué le ha dado mayor fuerza a tu pensamiento? Identifica si la humillación sigue siendo parte de tu historia bioquímica y surge la necesidad apremiante de tú ponerte en ese escenario dramático en donde no te permitas evolucionar. ¿Sí? Ok. Entonces, desde aquí vamos a poder observar una mayor apreciación de la libertad del ser. Ese es el objetivo.
que nosotros a partir de mirar con compasión nuestras heridas podamos encontrar un mayor propósito, pero sobre todo un mayor poder en nuestras herramientas. Que a partir de conocer los bloqueos y las razones del por qué estabas bloqueado, ahora ya domines esta parte en donde el estrés ya no sea agotamiento, cansancio inexplicable, etcétera, etcétera, sino ya se active de una forma normal, porque va a pasar, digo, el estrés es un efecto natural en el cuerpo, pero el diestrés no. Que tu cuerpo ya no se sienta en amenaza, más bien que se sienta libre de poder expresar y manifestar porque ahora ya está en tu dominio. Requieres identificar si hay una usurpación de personaje. ¿Qué es la usurpación del personaje? Si te sigues comportando como tu papá, como tu mamá, como tu tío, como tu abuelo, para darle lógica a tu vida, ¿sale? Esto va a ser cortocircuito, va a ser un shock cerebral para que tú obviamente puedas empezar a colocar nuevos programas que te funcionen a ti, lo que mencioné también la clase pasada, ¿sale? Esto es lo que nosotros le vamos a llamar libertad. No es preguntarte en qué estás mal, es decir, ¿qué me pasó que lo viví de esa manera? Porque seguramente si no lo has identificado, lo sigues viviendo igual. Me refiero a cómo se siguen repitiendo tus escenarios para obviamente darte la experiencia, pero si tú sigues manteniendo ese patrón, ese pensamiento, pues obviamente no te vas a llevar al aprendizaje, te vas a llevar a la conmiseración de la víctima, es de siempre me pasa a mí lo mismo. No es que te pase siempre lo mismo o que seas elegido de Dios para eso, sino que te pasa porque no eliges mirar el aprendizaje que lleva desde tu herida. Por eso la compasión es muy importante, para darte cuenta cuántos escenarios han sido igual, que tú no has elegido mirar a profundidad qué es lo que realmente te duele. Ahí vas a llegar a una emoción, a un pensamiento, a un recuerdo y a una programación, ¿sale? Recuerden que la programación de la humillación parte mucho de nuestros principios familiares. Nos han hecho creer que hay muchas cosas en nuestra contra, cuando pues realmente probablemente vienen desde el miedo, la inseguridad de no ser suficientes, pero qué tan real es. Básense en sus testimonios y sobre todo en sus resultados. Observen que muchas de las creencias que ustedes tienen acerca del no poder o no tener no son tan reales. Hay una parte del pasado que es muy efectiva que te da testimonio. Tú probablemente puedes decir es que no soy valiente, y si miras atrás y te das cuenta cuántas cosas has atravesado, te puedes dar cuenta que solo es un pensamiento, pero no es una realidad. Por eso es importante deshacer tu mapa mental, porque los patrones que traías anteriormente ya no te sirven. Probablemente nunca te sirvieron, pero no te habías dado cuenta que siempre que pudiste hacerlo distinto a esa programación, saliste mejor librado que cuando lo hiciste igual que los demás, ¿sale? Entonces hay que observar eso. Y nuevamente les repito la pregunta. No hay que preguntarnos en qué estoy mal. Es preguntarse qué me pasó que lo estoy viviendo así. Ahí vas a regresar a 3 momentos de tu vida, que son la niñez, la adolescencia y la juventud, en donde seguramente hubo un proceso traumático. Recuerden que nosotros también ya tenemos esta parte de las 3 herramientas que nos fortalecen a nosotros para saber qué es lo que está operando a nivel mental. Si es una herida, si es un proceso traumático o si es un proceso de retroceso, ¿sale? Recuerden que esta información también ya la vimos, pero la pueden observar desde ahí para que les sea más fácil pues llegar a cada uno de los objetivos con los nudos. Y pues bueno, en la parte del inconsciente les va a dar mucha información también. Y si no lo logran a nivel consciente, lo van a lograr a nivel somático. Ya saben que el cuerpo es tan perfecto que cuando no encuentras la información, te la da a través de experiencia. Puede ser física, puede ser mental o puede ser emocional. Siempre nuestra vida es una proyección de lo que podemos seguir trabajando de forma efectiva para las experiencias. Toda situación no es aislada, no es azarosa, no llega porque sí. Todo es parte de nuestra vibración, de lo que nosotros emanamos para seguir aprendiendo, ¿sale? Entonces, pues bueno, pueden, les repito, utilizar estas 3 herramientas que les permiten saber desde dónde está la postura. Si es una herida la que está hablando, si es un trauma o es una creencia. La última es la que es como que más sencilla de ver,
porque pues obviamente nosotros conocemos a nuestra familia, nos damos cuenta de lo que cree, de lo que no cree, de lo que piensa o de lo que no piensa. Ahí estamos programados la mayor parte de nosotros. Sin embargo, no podemos despreciar las otras áreas en donde probablemente la herida hable o alguno de nuestros traumas. Recuerden que los traumas son impactos que generan shock en el cerebro y una situación preventiva muy fuerte. ¿Y qué es lo que va a hacer un trauma? Pues obviamente que te haga hacer retroceder un paso atrás para pues cuidarte en tu sobrevivencia. Sin embargo, para la conciencia, pues no requerimos retroceder, sino más bien avanzar para saber qué nos está diciendo esa situación. Entonces, pues bueno, esas son las situaciones, los 3 ejercicios que me van a mandar con cada uno de los nudos. Entonces hagan cuentas, son 12 nudos, son 3 preguntas y en cada una requieren venir esos 12 nudos, por favor. Espero también los ejercicios de la sesión pasada porque no me los han hecho llegar. Y si hay alguna duda, pues quedo pendiente de sus comentarios, ¿sale? Por favor, trabajenlo, es parte de los ejercicios más fuertes que hay que realizar y que les va a llevar tiempo. Entonces, yo les sugiero que lean o repasen las sesiones, ahí están, y repasen sus descodificaciones para entenderse un poquito más hasta llegar ya a un propio diagnóstico. Esos ya los vamos a ir observando para saber qué tan profundo han llegado en conocimiento con ustedes para ser asertivos en la manera de observarse, qué tanto han convivido con su herida de manera pacífica y de manera compasiva para ya poder mirarla desde un punto de herramienta y no de conmiseración, porque si seguimos operando desde la conmiseración, pues obviamente siempre vamos a tener procesos reactivos y situaciones muy similares que los van a desgastar muchísimo. Entonces, pues bueno, ahí está. Les encargo mucho sus ejercicios y quedo pendiente. Excelente noche.